Yo os voy a contar una experiencia que he tenido este año, que es una experiencia de mi actividad docente. Yo soy profesor de proyectos de quinto curso y este año, como experiencia docente novedosa, hemos tratado de hacer un proyecto conjunto con un colegio de primaria, con niños de 6 a 11 años. Bueno, además tenía un interés especial porque mi hija está en el colegio, y en el segundo curso de primaria, y entonces pues era esa casi necesidad de ir al colegio y de participar y de hacer un proyecto conjunto entre niños y estudiantes de arquitectura. También esto viene por mis intereses personales. A mí me interesa sobre todo la producción el desarrollo del proyecto arquitectónico como tal, cuáles son las herramientas que hacen que los proyectos se lancen, que avancen, que evolucionen, y evidentemente la perspectiva del niño, la perspectiva del juego es una herramienta muy potente desde el punto de vista del proyecto. Yo creo que probablemente los grandes arquitectos son aquellos que relacionan su arquitectura con el juego, ¿no? Y hay nombres como los Smithson, los Ames, que claramente hacen una arquitectura que podríamos decir que sus herramientas básicas son esas herramientas que están en el juego, de variaciones, de improvisación, de cambiarlo todo, de no haber reglas, ¿no? Hoy estábamos en una muy buena exposición de Alejandro de la Sota, que hemos visto un momento, y una de las frases que decía Alejandro de la Sota es: aquel que cree que ya sabe hacer arquitectura, que lo deje, porque ese ya no debe hacerla, ¿no? Entonces, esta es una experiencia sobre todo para que los niños se metan en el mundo de la arquitectura, pero no es una intención de enseñar arquitectura, creo que no, porque yo creo que lo que tratábamos más que nada es que los niños nos enseñaran a nosotros, a los arquitectos, a los estudiantes, procesos de generación de proyecto y de lanzamiento, ¿no? del proyecto. La experiencia empieza este cuatrimestre y tenemos una serie de encuentros con los niños y el proyecto que relacionamos en conjunto es, como no podía ser de otra manera, pensar su patio y empezar a ver qué opciones hay de imaginar un patio nuevo, ¿no? Nos dividimos mis alumnos y los estudiantes de primaria en grupos, y grupos de más o menos 8 niños, pues, había un estudiante de arquitectura, ¿no? Y esos eran los grupos en los que iban a desarrollar el proyecto hasta el final, ¿no? Ha sido un proceso pues, prácticamente de 6-7 meses en el que se ha ido evolucionando el proyecto y hemos tratado realmente, no sé si lo hemos conseguido, de proyectar con los niños, que los niños proyecten con los mayores y ver un poco cuál ha sido el feedback, ¿no? La cosa empezó con una presentación como esta en el aula, que hicimos en 3 cursos juntos, son 3, 3 y 3, y se les presentó algo como esto. Igual algo demasiado subido de tono para un niño, ¿no? Que puedes pensar, igual los niños no van a entender nada de lo que les estoy explicando, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque los niños son mucho más listos de lo que pensamos, ¿no? Y entonces empezamos a contarle un poco ahora esto no anda. Este es el trabajo del curso, que es hacer un patio educativo en el colegio, y un poco a mis alumnos y a los niños, a todos juntos, no quisimos hacer una charla para los alumnos mayores y otra para los pequeños, sino todo mezclado. Hubo una primera lectura, una explicación sobre qué es el espacio de playground y lo que ha significado esto en la historia de la arquitectura. Esta es la planta del patio tal como lo tienen ahora, y esto era un poco el teaming, ¿no? De cómo íbamos a desarrollar los encuentros con todos los cursos a lo largo de varios meses, ¿no? Y bueno, evidentemente el campo de juegos, el playground, es una cosa relativamente novedosa, ¿no? Es una especialización del espacio público que se puede decir que ha tenido lugar hace poco, ¿no? Y casi es una especie de medida higiénica, ¿no? Como tantas otras del movimiento moderno, de especialización de un lugar, y que en muchos casos lo que ha producido es que son lugares excluyentes, ¿no? Debido a esa especialización. Hay contadas y magníficas ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Entonces se trataba de
de hacer un repaso por lo que ha significado el campo de juegos y sobre todo por lo que significa el niño y cómo el niño de una manera natural se apropia de la ciudad, ¿no? Sí, y esto, bueno, ya no lo digo yo, nos lo ha contado sobre todo Van Eyck, Aldo Van Eyck, y esta era un poco la historia que yo les quería contar, ¿no? De cómo muchas veces las ciudades, y en el caso de Ámsterdam, después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron su redención, encontraron su manera de lograr un nuevo urbanismo, basando todas las experiencias urbanas, por lo menos las de Aldo Van Eyck, en la colocación de diversos campos de juego a lo largo de la ciudad, ¿no? Y que esa estrategia de que el playground, el campo de juego, fuera la avanzadilla de la regeneración urbana, pues yo creo que es una lección para hacernos pensar si realmente las estrategias del juego y de los niños van mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Después de las guerras, después de la devastación, seguramente lo único que nos queda es el niño como esperanza, ¿no? Y el niño que es capaz de hacer una relectura de cualquier lugar y de convertir lo que era un espacio de guerra de repente en un lugar de juego, ¿no? Y es esa esperanza del niño, esa nueva lectura de la ciudad, la que de algún modo también queríamos trabajar y redescubrir con los niños en esta experiencia. Por otro lado, otro tema que yo como arquitecto que también doy clase de paisaje, que mucho me interesa es el descampado, ¿no? Esa condición de esos lugares que no son, que están en las ciudades, ¿no? Antes nos estaban contando en una charla que seguramente el lugar a donde quiere el niño ir o escapar es la naturaleza, pero hay otro lugar que no es naturaleza, que no es ciudad y que es el descampado y que yo personalmente ha sido el lugar donde yo he jugado en mi niñez y donde probablemente muchos de ustedes hayan desarrollado todos sus juegos, ¿no? En esos magníficos lugares que no sabemos lo que son, inciertos, desconcertantes, que son los descampados, ¿no? El descampado también se ha teorizado mucho. Sobre todo me gusta la teoría de Solá Morales cuando habla del descampado y cuando habla del descampado como ese lugar casi abismal en el que no encontramos ninguna referencia válida, en el que el descampado nos produce el cortocircuito de no saber a lo que nos enfrentamos y que precisamente por eso, creo yo, son lugares que pueden ser una referencia también para el desarrollo de una nueva urbanidad. Si el descampado es el lugar de la libertad del niño, es el lugar de la libertad del pequeño Nicolás, es el de Doraemon, si alguno ve Doraemon, todos van al descampado a jugar, ¿no? Todos vamos a buscar allí ese lugar que nos redima, ¿no? Y seguramente gestionar el descampado también nos puede dar estrategias de contemporaneidad a la hora de desarrollar nuestros proyectos. De esto también habría mucho que hablar, ¿no? Incluso filósofos como Deleuze y Guattari han hablado del descampado y de esa condición de lugar sin jerarquías, de ese lugar donde no hay códigos, donde no hay academia, donde no hay nada, y precisamente es eso lo que nosotros íbamos a buscar en los niños, ¿no? La falta de código, la falta de sistema, la falta en palabras de Deleuze y Guattari, de buscar esa desterritorialización, ¿no? Y ese momento de la no cultura, ¿no? por ir al extremo. Y que creo yo que puede ser un poco el futuro que redima nuestras ciudades, ¿no? Bueno, hay experiencias como estas de Lady Allen of Hardwood, de los niños ocupando estos espacios devastados por las bombas y dejándoles que ellos hagan y deshagan, ¿no? Y sobre todo no imponiendo. Yo creo que también en todos estos proyectos de educación para la arquitectura, muchas veces yo no sé si lo que estamos haciendo ya es imponer a los niños unos códigos, unos lenguajes, unas maneras de hacer, que lo que están haciendo probablemente es anular una capacidad que ellos tienen y que no necesitan seguramente de nuestra participación, ¿no? Entonces, enseñar arquitectura, no sé, igual son ellos los que nos tienen que enseñar a nosotros, ¿no? Hablando de Van Eyck, pues habría que hablar de los Cian, de los Smithson, de la preciosa metáfora de Van Eyck, que es la explicación un poco de este nuevo urbanismo lúdico, cuando nos cuenta ese momento mágico que se produce cuando en la ciudad de repente nieva y la ciudad se convierte por completo en un juego, ¿no? La ciudad está nevada, el silencio se apodera de la ciudad y el niño
reconoce la ciudad por completo ese espacio de juego, ¿no? Y es ese momento en el que la ciudad se ha convertido por completo en un espacio público, cuando se ha convertido en un sitio donde jugar, ¿no? Bueno, todo esto, con otras palabras, se lo contamos a los niños, hablando de la importancia del juego, conviviendo con los alumnos y explicando las experiencias de Aldo Van Eyck, otras experiencias también que a mí me han interesado siempre mucho en el tema de diseño de campos de juegos, que son las de Isamu Noguchi. Claro, es también el momento de explicar a los niños que hay un proceso arquitectónico que tiene que ver con la producción de la arquitectura, que es la representación precisa, la creación de maquetas y ese feedback que se produce entre el pensamiento, la representación, la maqueta y volver a empezar, ¿no? Todo eso intentamos también transmitírselo a los niños en la experiencia que hicimos, ¿no? Bueno, paso rápido. Todo esto que os estoy viendo es una presentación que le hicimos a ellos. Las maquetas de Noguchi como ejemplo de campos de juego y de cómo se puede empezar a pensar un campo de juego con una maqueta, la escala, el diseño, el pensar que todo lo que está a nuestro alrededor ha sido producido por alguien, ¿no? Y en ese sentido diseñado. Y bueno, meterles en estas ideas, ¿no? Voy deprisa para no... Está claro que la teoría arquitectónica se nutre del juego en mil propuestas, ¿no? No hay más que acordarse de New Babylon y Constant y su idea de ese homo ludens, ese hombre nuevo que se dedica a ser un artesano, un artista y que básicamente lo que hace es jugar, ¿no? Y disfrutar, y eso produce una nueva arquitectura. Propuestas utópicas como las de Superestudio, que básicamente piensan una arquitectura y unos patrones de ocupación del territorio que tienen que ver con el juego, con esos momentos que se producen en el concierto, en la playa, casi en esos movimientos tácticos sobre el tablero de juego, que son los que van a organizar las nuevas arquitecturas del siglo XX, del siglo XXI, por esas del XX no. Bueno, todo esto fue una de las primeras charlas, esto es con los niños más mayores, pero bueno, aquí hay aparte de los alumnos, y luego les propusimos empezar a trabajar, ¿no? Para explicarles lo que significa diseñar, para lo que significa crear un objeto, pues no hay nada mejor que explicarles que sus héroes más cercanos también han sido dibujados, diseñados y pensados, ¿no? Cuando veían esto se ponían como locos. Decía, ah, sí, pero yo también puedo dibujar la casa de Fanboy y Chan Chan, pues sí. Y bueno, es una idea de explicarles cuál es el proceso de creación del arquitecto, ¿no? Bob Esponja también, ¿no? Alguien lo ha dibujado, lo ha pensado. Incluso les ponía algún ejemplo personal mío de cuando mi hermana me encargó una casa, tuve un proceso de feedback con ella, con su marido y sobre todo con sus hijas, ¿no? Hablando, unas hijas pequeñas en ese momento de 6 años, tenía una, la otra no sé, algo menos. Y después de charlas, pues ellas tenían sus dibujos de cómo iba a ser la casa. Bueno, esto ya es en un momento en el que la cosa estaba muy definida, ¿eh? No fue esto lo primero que se les ocurrió. Pero bueno, lo traigo aquí con un poco de trampa porque el proyecto ya casi estaba hecho y estos eran los dibujos de la casa nueva que iban a tener, ¿no? De una niña y de la otra, con su idea de producción del espacio. Y esta finalmente era la casa, que es igual a lo que ellos pensaban, ¿no? Bueno, es un ejemplo para que piensen, ¿no?, en esa relación entre proyecto, el dibujo y luego también para que no... Yo creo que los niños evidentemente van a reproducir modelos que conocen y de hecho eso pasó, luego veremos en las fichas que les presentamos. Para que no ocurriera mucho eso, hubo un barrido de imágenes para que se les refrescara un poco la cabeza, ¿no?, muy rápido, como lo que vamos a ver ahora de qué puede ser un campo de juego, ¿no? Pero una cosa así rápido, pensar que los modelos de su patio de hormigón no es necesariamente el modelo más oportuno, ¿no? Esto fue una cosa muy rápida para luego empezar a ver el proyecto. Yo entiendo que también las imágenes algo les pudo influir después en el resultado. Está claro que todo influye. Cualquier cosa que vean, luego querrán... les invitamos a hacer un plano de su patio, una maqueta,
Y luego finalmente, con mis estudiantes de arquitectura, pues intentaron hacer un dibujo técnico de todas esas propuestas, ¿no? Estos son un parque de Ric Miralles con sus primeros bocetos. Creo que es un ejemplo magnífico sobre esta frescura que también pueden transmitir los niños, y las maquetas de desarrollo del parque de Miralles, ¿no? Bueno, esta fue la ficha, la primera que empezaron a desarrollar con una encuesta. Este es un dibujo en axonometría de su patio de juegos con personajes que lo habitan, un poco con la idea de darle una escala. Eran unos a 1:150, una escala concreta en la que luego también se hicieron maquetas. Los niños empezaron aquí a dibujar, su patio es reconocible, y a proponer cosas, ¿no? Y a también hacer una lista de las cosas que me gustan, las que no me gustan, las que quisiera quitar. Una lista que cada curso fue analizando por separado, sacando sus conclusiones, y sobre todo lo que se fue haciendo es una recopilación de todos los dibujos, de todas las maquetas que se hicieron después, para intentar llegar a un resultado y a una conclusión, ¿no? Esta es la fase de creación, de dibujar sobre las láminas, imaginarse el patio, ¿no? En grupos de 8 y acompañados por un estudiante que simplemente hablaba con ellos. Bueno, aquí vemos algunas imágenes más de todas las cosas que se iban proponiendo y de todo ese diálogo entre unos y otros. Esta ya es la fase de la maqueta. Se hizo una maqueta también para que trabajaran sobre ella, reproduciendo el espacio a la misma escala que el dibujo que veíais antes, y ahí se empezaron a volcar ideas, y después se volvió a hacer una nueva maqueta en la que había como una especie de evolución de proyecto para ya llegar a un resultado final. Bueno, os lo paso deprisa, que no me quiero extender. Algunas imágenes del proceso de las maquetas, los estudiantes y ese proceso colectivo, ¿no? Al final, bueno, esto dio lugar a una comunicación a este congreso que está por aquí. Aquí veis un poco las conclusiones, el ordenar los datos de cada curso, el saber lo que piden, lo que dibujan, cuáles son las estructuras realmente del proyecto, que visto desde el punto de vista de la arquitectura y del arquitecto, ¿no? Cómo organizan espacialmente los niños esos espacios. Y yo creo que es muy curioso porque ¿cómo lo organizan? Pues yo creo que se reproducen las estructuras y los modos que hay en los descampados. Lo que hay son procesos de acumulación, de amontonamiento, que son procesos perfectamente válidos para la organización de la arquitectura y del territorio, ¿no? Y de eso también habría mucho que hablar. Y de todo este proceso de acumular, de montar una cosa sobre otras, procede también esa sensación que tiene el descampado y que tiene las producciones de los niños cuando son libres y hacen lo que les da la gana, que tiene este punto de cortocircuito, ¿no? De lugar que no quiere significar, que no quiere ir más allá del lenguaje, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esa es la riqueza precisamente, ¿no? De liberarnos de los lenguajes, de las academias, y de ir hacia un proyecto en el que el código prácticamente ha desaparecido. Cada curso desarrolló un proyectito y ya hizo una maqueta más de estudiante de arquitectura, ¿no? Intentando no perturbar mucho los resultados. Estamos en esta fase, hay 6 proyectos que ha seguido cada curso y cada proyecto pues ha habido un resultado. Este es uno de ellos, que a mí me parece especialmente interesante, en el que, analizadas las propuestas de los niños, se ve que había siempre como ese diálogo entre el espacio de juego reglado y el espacio no reglado, ¿no? Como el espacio del fútbol, del baloncesto, ese sitio donde los niños tienen que obedecer a unas reglas y que son realmente sitios conflictivos y excluyentes. Casi todos los niños, sobre todo de los cursos pequeños, no querían campos de fútbol ni de baloncesto porque se sienten excluidos en el juego por los mayores, porque te dan un pelotazo o algo así. También ya los mayores no querían, al revés, sitios muy arenas o cosas sucias porque se ensuciaban los zapatos. Hay un momento curioso, ¿no? En cómo, según los cursos, unos quieren unas cosas, otros otras, y cómo hay esa especie de lucha por el control del patio, ¿no? El evitar que el espacio reglado
tenga una jerarquía y domine el lugar, yo creo que es una cosa importante en el patio, ¿no? Y que eso tiene que ver con lo que pasa también en un descampado, donde no hay jerarquías, donde no hay orden. Muchas veces el error del patio, creo yo, es imponer un espacio jerárquico que domine a los demás, ¿no? Aquí en las propuestas en general se trataba de evitar ese tipo de cosas. Un espacio para el juego reglado y otro espacio para el juego no reglado, la imaginación, saltar, esconderse, cantar, cualquier tipo de cosas. Y como esto es en La Coruña, pues también era importante, y los niños lo solicitaban y lo dibujaban constantemente, sitios para estar a cubierto, por si llueve, porque cuando llueve no pueden salir al patio. Entonces, un sitio para que cuando llueva podamos salir al patio a jugar. Un sitio para que cuando haga mucho viento no podamos salir al patio, ese tipo de cosas. Bueno, hubo, no sé si he traído más, bueno, estas conclusiones de uno de los proyectos y luego algunos otros también, ¿no? Cada uno pues en su curso pues tuvo su resultado. Aquí hay sobre todo una presencia fuerte del espacio verde. No todos los niños solicitaban el verde, algunos incluso no lo querían. Había solicitudes muy simpáticas, ¿no? Como quiero un cajero para sacar dinero, quiero que haya un McDonald's en mi patio, quiero que, bueno, las cosas más disparatadas, que hay que entender pues a lo mejor como un sitio para reunirse, un sitio para esconderse, ese tipo de cosas, ¿no? Y que realmente sí llegaban a dibujar, ¿no? Y estas son pues algunas de las otras propuestas que fuimos desarrollando. Algunas, desde mi punto de vista de profesor de proyectos, me parecen mejores que otras, pero lo bonito, creo yo, es ese punto, y dentro del curso de este año que hemos desarrollado esta actividad, ha sido un momento en el que los estudiantes, de algún modo, han salido del ámbito académico, se han puesto a hacer sus proyectos con los niños y han producido objetos que tienen una riqueza espacial que no tenía lo que estaban haciendo y lo que están haciendo ahora mismo tampoco, ¿no? Ha sido como una liberación, ¿no? Decir, ahora estamos en otro ámbito, se acabó el código, la academia, y producimos como niños esos espacios mágicos del descampado. Nada más.